Unidad número 1. Nomenclatura de los compuestos inorgánicos. En esta parte de la nomenclatura vamos a desarrollar la escritura de las fórmulas y nombre de los compuestos binarios, específicamente comenzando con los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, que representa el contenido número 1 de la parte número 2. Podemos ver que los compuestos binarios se clasifican en óxidos, ácidos hidrácidos, sales aloideas e hidruros metálicos y no metálicos. Dentro de los óxidos tenemos los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. Para el caso de los óxidos metálicos u óxidos básicos, son aquellos que están formados por un metal más el oxígeno. Vemos acá el metal representado por la letra M y arriba su estado de oxidación o valencia, que está representado por la letra X. En combinación con el oxígeno con su estado de oxidación -2, nos da la fórmula general M2 oxígeno X. Tenemos algunos ejemplos como el Na, que es sodio, con su estado de oxidación +1, en presencia del oxígeno -2, se intercambian los estados de oxidación y el 2 del oxígeno pasa a ser subíndice del sodio y el 1 del sodio pasa a ser subíndice del oxígeno, sin escribirse el número, porque la IUPAC en estos casos indica que cuando el número de oxidación es 1 en subíndice no se debe escribir, se omite. En el caso número 2, magnesio, signo +2, la carga o el número de oxidación, estado de oxidación, oxígeno -2, se intercambian ambas valencias, pasan a ser subíndices, pero a su vez, como son pares, hay una simplificación, quedando 1 en el magnesio, 1 en el oxígeno, y por la misma regla anterior no se escribe, se omite. Igualmente va a pasar con el caso del hierro, con el hierro +2, y en el caso del hierro +3, en combinación con el oxígeno, produce Fe3 o 2. Aquí no hay simplificación porque el hierro tiene subíndice 3, que es un número impar. Vamos a detallar otros ejemplos relacionados con la formulación de los óxidos metálicos. Ejemplo número 1, vamos a estudiar el oro, cuyas valencias o estado de oxidación es +1, +3. Bien, para el caso del oro +1, lo combinamos con el oxígeno -2, observamos que este 2 va a pasar a ser subíndice del oro. Escribimos primero, siempre se debe escribir en primer lugar el metal, en este caso con el 2 del subíndice. Luego se escribe el oxígeno con el subíndice 1. Pero recuerden que debemos sobreentender acá, aplicando la regla, que en el caso donde aparece el 1, se debe omitir su escritura. Es decir, que la fórmula final quedaría así: AU2O. ¿Okay? Cuando tiene el segundo estado de oxidación o valencia, que en este caso es 3 más oxígeno -2, este 2 pasa a ser subíndice del oro, quedaría AU2, luego el oxígeno, ¿verdad? Tendría este 3, pasaría a ser subíndice del oxígeno, quedaría K3. Observamos, hay un número par de subíndice aquí y aquí hay un número impar. En este caso no hay simplificación y la fórmula final quedaría así: la fórmula del oro cuando trabaja o utiliza el estado de oxidación +3. Ahora vamos a estudiar el caso del plomo. Plomo, Pb, símbolo Pb, tiene valencia o estado de oxidación +2 y +4. Vamos a hacerlo primero con valencia +2. Observamos esto, escribimos el oxígeno -2, el mismo procedimiento anterior, este número pasa a ser subíndice del plomo. El plomo, como es el elemento metálico, se escribe primero con el subíndice 2. Luego se escribe el símbolo del oxígeno y este 2 que está acá del plomo pasa a ser subíndice del oxígeno.
Vemos en este caso, estos dos son números pares, aquí hay que hacer simplificación. Este 2, mitad de 2 y mitad de 2 acá, quedando la fórmula de la siguiente manera. PBO. En este caso, mitad de 2, 1, por la regla que ya mencionamos anteriormente, no se debe escribir, y mitad de 2, 1, para el caso del oxígeno, no se debe escribir. La fórmula quedaría PbO. El segundo estado de oxidación del plomo con Pb más 4. Escribimos el símbolo del oxígeno con su valencia menos 2. Hacemos el mismo procedimiento anterior, primero el metal, en este caso aquí sería subíndice 2, y luego el oxígeno, subíndice 4. Aquí los dos son números pares, hay simplificación. La fórmula final quedaría Pb, mitad de 2, 1 no se escribe, y en el caso del oxígeno, mitad de 4, 2, quedaría el 2 aquí de subíndice. La fórmula final sería esta, para cuando el plomo utiliza la valencia o el estado de oxidación más 4. Una vez que hemos aprendido a realizar la fórmula correcta de los óxidos metálicos, procedemos ahora a ver cómo es la nomenclatura, es decir, cómo se nombran los óxidos metálicos. La primera regla que vamos a trabajar es la relacionada con la nomenclatura Stock. Y la nomenclatura Stock, siguiendo el siguiente esquema, debemos escribir primero la palabra óxido, luego luego escribimos el nombre del metal y entre paréntesis, números romanos, el estado de oxidación del metal. Siempre y cuando el metal tenga de 2 en adelante estado de oxidación. Si tiene un solo estado de oxidación, se omite el paréntesis y los números romanos. Por ejemplo, tenemos Na2O, óxido de sodio, no lleva paréntesis ni número romano porque el sodio tiene un solo estado de oxidación. El segundo caso, MgO, óxido de magnesio, no lleva el paréntesis tampoco porque el magnesio tiene un solo estado de oxidación. El tercer caso, FeO, óxido de hierro 2. Aquí sí se debe escribir paréntesis, número romano para diferenciar que él está utilizando la valencia o el estado de oxidación 2. En el segundo caso de nomenclatura de los compuestos óxidos metálicos tenemos la estequiométrica o sistemática. Hay un prefijo, en primer lugar debemos escribir un prefijo seguido de la palabra óxido, de un segundo prefijo y al final terminamos nombrando el metal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los prefijos? Bueno, el prefijo número 1 se refiere al subíndice que contenga el oxígeno y el prefijo número 2 se refiere al subíndice que tenga el metal. Este se debe nombrar cuando tenga a partir del número subíndice 2. Y estos prefijos son, lo tenemos a la derecha, los prefijos para 1 se escribe mon, 2di, 3tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hecta. Por ejemplo, en el primer caso, el nombre sería, como el oxígeno no tiene ningún número, se sobreentiende que es 1, sería monóxido de, como el sodio tiene subíndice 2, sería disodio. Su nombre sería completo, monóxido de disodio. En el caso de el óxido formado con un magnesio, sería monóxido de magnesio. Fíjense que en este caso el magnesio no tiene subíndice, entonces no se debe escribir mon como segundo prefijo. Bien, en el tercer caso, monóxido de hierro, igual que el caso anterior. En el cuarto caso, dióxido de trihierro. Dióxido porque el oxígeno tiene subíndice 2 y el hierro tiene subíndice 3, por eso le anteceden esos dos prefijos, dióxido de trihierro. Bien, ahora vamos a ver en la misma óxidos metálicos la nomenclatura tradicional. ¿Cómo se hace para nombrar tradicionalmente estos compuestos? Bueno, según las siguientes reglas, la número 1 nos dice
óxido, se escribe la palabra óxido, luego se escribe el prefijo hipo, después se escribe la raíz del metal, dependiendo si está en latín, si este metal tiene latín o español, y al final oso. La regla número 2, óxido, raíz del metal, latín, español, latín o español, al final oso. La tercera me dice óxido más raíz del metal, latín o español, al final ico. Y por último, óxido, prefijo per, raíz del metal, latín o español, y al final ico. ¿Cómo es eso de la raíz latín? ¿Cómo es eso de la raíz del metal, latín o español? Se refiere a esto. Hay algunos elementos metálicos como estos que tienen su nombre en español y tienen su nombre en latín. Pero en estos específicamente se utiliza para la nomenclatura de los óxidos metálicos tradicional el prefijo de la raíz en latín. El caso del hierro, su nombre en latín es ferrum, su raíz es fer. Para el caso de cobre, cuprum, su raíz es cup. Para el caso de oro, aurum, su raíz sería aur. Para el caso del plomo, plumbio, su raíz es plum. Esa es la raíz que se va a utilizar en esta nomenclatura. Luego, vemos acá lo siguiente. Estas reglas, para el caso de la regla 2 y la regla 3, se utiliza cuando el metal tiene dos estados de oxidación. Por ejemplo, el hierro y el cobre. Cuando un elemento tiene tres estados de oxidación, utiliza la regla 1, 2 y 3. Por ejemplo, el cromo tiene tres estados de oxidación. Y cuando un elemento tiene 4 valencias, como el caso del vanadio. Entonces, ¿qué es lo que significan esos prefijos y cómo se utilizan? Bueno, aquí tenemos, de esa misma regla, aquí está en resumen los prefijos. Cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, vemos acá en el esquema, no lleva prefijos, sino que se utiliza, bueno, el menor de los dos estados de oxidación, se utiliza oso, terminaría en oso, el mayor terminaría en ico. Cuando un elemento tiene tres estados de oxidación, el menor de los tres lleva hipo, empieza con el prefijo hipo y al final termina en oso. Luego sería la valencia del medio, terminaría al final oso, y la mayor de todas terminaría en ico. Cuando un elemento tiene 4 estados de oxidación, se aplica desde la menor valencia, en ese orden, desde la menor hasta la mayor, en el orden que vemos acá. Hipo-oso, oso, ico y per-ico. Como lo vemos aquí en este esquema. Hipo-oso menor de todos, 4 estados de oxidación. Oso menor, ico mayor de los 3 estados de oxidación del metal. Per-ico mayor de los 4 estados de oxidación del metal. Esto es cuando ya el elemento tiene 4 estados de oxidación. Como lo vemos allí. Esta nomenclatura no se aplica, no la podemos aplicar cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, como el caso del sodio, que ya lo vimos, más 1, o como el caso del magnesio, más 2. Y cuando tiene más de 4, se utilizan otras nomenclaturas. Ok, vamos a ver entonces ahora los ejemplos con un estado de oxidación hasta 3 estados de oxidación. Observamos el sodio. El sodio tiene un solo estado de oxidación. Su nombre en tradicional sería óxido de sodio. El magnesio, formando el óxido metálico, sería óxido de magnesio. Vemos acá el caso del hierro. Aquí está trabajando con la menor valencia, que es más 2. Sería entonces óxido, fer, la raíz en latín, y oso porque es la menor. Sería óxido ferroso. Aquí vemos el hierro, ahora con estado de oxidación 3. Su nombre sería óxido férrico. Su raíz en latín, fer, ico, que me está indicando que está trabajando con la mayor valencia, que es 3. Vemos aquí el caso del cromo, óxido, aquí está utilizando la menor valencia, es 2.
Sabemos que es la menor valencia porque no aparece el estado de oxidación del oxígeno, lo que me indica que hubo simplificación. Entonces sería óxido hipocromoso. Él está trabajando con 2 y 2 es la menor de todas. Luego sigue óxido cromoso, que es la valencia del medio, que en este caso es 3. Y la última, que es la mayor de las 3, aquí estaría trabajando con la valencia 6, solo que hubo simplificación y de la simplificación resultó este 3 acá. Sería óxido crómico. La nomenclatura tradicional, vamos a ver ahora los ejemplos de esta nomenclatura con 1, 2 y 3 estados de oxidación. Vemos el caso del óxido de sodio. El óxido de sodio está formado por Na2O. Vemos que el sodio tiene una sola valencia, no necesita, no se aplica esta nomenclatura para ello, se nombra normal, al igual que el caso del óxido de magnesio. Tienen una sola valencia, entonces solamente su nombre quedaría como lo tenemos allí. En el caso del hierro, vemos la primera en donde se observa que está trabajando con la menor valencia, sería el nombre óxido ferroso, de donde fer es la raíz y oso me está indicando que es la menor de las dos valencias, que es 2. En el cuarto ejemplo vemos óxido férrico, vemos fer, su raíz, y me está diciendo que es la segunda valencia, que es la mayor de las dos. En el caso de los óxidos formados por el cromo, el primero, óxido hipocromoso. ¿Por qué hipocromoso? Porque el cromo está utilizando 2 y 2 es la menor de las 3 valencias. Por eso lleva el prefijo hipo y termina al final en oso. Pero aquí su raíz no es en latín, sino que en español. Vemos entonces ahora el sexto caso, y el segundo del cromo, óxido cromoso, me está indicando que es la valencia intermedia, que es la número 3, que tiene valencia 3, perdón. Y por último, óxido crómico, que es la mayor de las 3 valencias. Recuerden que el cromo tiene 3 valencias. Ahora, vemos ahora ejemplos con 4 estados de oxidación. El caso del vanadio. El vanadio tiene óxido hipovanadioso. Está utilizando la menor de las 4 valencias, por lo tanto lleva el prefijo hipo, que significa el menor de todos. Luego le sigue óxido vanadioso cuando el vanadio utiliza valencia 3, que la vemos acá. Luego le sigue óxido vanádico, ya sería la valencia 4, hubo simplificación, queda el 2 acá. Y por último, óxido pervanádico, que es cuando utiliza el 5, que es la mayor de las 4 valencias. Ahora vamos a ver los óxidos no metálicos u óxidos ácidos. Ellos se forman cuando un elemento no metal se combina con el oxígeno. Vamos acá, no metal con su valencia y oxígeno menos 2. Eso nos da una fórmula general que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el flúor más 1, el oxígeno menos 2, al igual que el caso de los óxidos metálicos, se intercambian las valencias y pasan a ser subíndices. Aquí está la valencia que era del oxígeno, pasa acá, y ya sabemos que el flúor 1 está acá, que no se escribe, se omite. Luego seguimos con el caso del carbono, valencia más 2, se intercambia con la valencia del oxígeno menos 2, fíjense que aquí no aparece, lo que me indica que hubo simplificación y no se escribe en los números 1. Carbono más 4, oxígeno menos 2, se intercambian, hay simplificación resultando el 2 que tiene su índice acá el oxígeno. De esta manera vemos cómo se formulan los óxidos no metálicos. El procedimiento es similar al de los óxidos metálicos, tomando en cuenta que primero se escribe el símbolo del elemento no metálico y después se escribe el símbolo del oxígeno. Las reglas para los óxidos no metálicos. En general, las reglas de los óxidos no metálicos son las mismas de los óxidos metálicos. Solamente vamos a tener un pequeño cambio que es la nomenclatura tradicional. En este caso, la primera regla, la nomenclatura Stock, se aplica igual, aplica de la misma manera que los óxidos metálicos.
Vemos en el primer ejemplo Fe2O, óxido de flúor. Recuerden que el flúor tiene un solo estado de oxidación y por eso no aparece paréntesis número romano. Segundo ejemplo, CO, óxido de carbono 2. El tercer ejemplo, óxido de carbono 4. Fíjense que seguimos ahora con la estequiométrica o sistemática, se aplican las mismas reglas de los óxidos metálicos, aquí es donde aparecen los prefijos, tanto del no metal en este caso como el del oxígeno. En el caso del primer óxido sería monóxido, porque aquí no aparece ningún número, es 1, prefijo mon, monóxido de difluor, porque el flúor tiene su índice 2. Luego sigue monóxido de carbono. No se escribe el prefijo aquí porque es 1. Y el tercer caso, dióxido de carbono. De esta manera vemos la nomenclatura estequiométrica o sistemática con estos ejemplos. Vemos ahora la nomenclatura tradicional. Aquí sí hay un pequeño detalle, pero el esquema de las reglas son las mismas. Lo único es que se va a cambiar. La palabra óxido que se escribía en los óxidos metálicos se va a cambiar por anhídrido. Y por eso vemos que en el esquema aparece anhídrido en cada uno de ellos. No se debe escribir la palabra óxido. Eso es lo que los diferencia de los óxidos metálicos. Del resto cumplen la misma regla. Como por ejemplo, seguimos viendo óxido de flúor. En la tradicional no aplica porque tiene una sola valencia. En el caso del carbono, la menor valencia, ¿verdad?, se va a escribir la palabra anhídrido, que es lo que aparece primero al principio del esquema, y al final, en su raíz en español, al final terminaría en oso porque es la menor. Aquí trabaja el carbono con la valencia 2. Luego, en el segundo caso del carbono con la valencia 4, sería anhídrido carbónico. Aquí utiliza la valencia 4, que es la mayor, por eso termina en ico. Luego el caso del azufre, el azufre tiene 3 valencias, la menor de las 3 es 2, más 2, aquí hubo simplificación, por eso no aparece ningún número, sería anhídrido hiposulfuroso. El azufre tiene raíz en latín y la vemos acá presente. Anhídrido sulfuroso, la valencia intermedia, aquí era 4, hubo simplificación y quedó 2 de su índice en el oxígeno. Y por último, la mayor de las 3, que es 6, hubo simplificación y quedó 3, sería anhídrido sulfúrico. Vemos ahora tradicional con 4 estados de oxidación en nomenclatura de óxidos no metálicos. El caso del cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Aquí cuando trabaja con valencia 1 sería anhídrido hipocloroso porque es la menor de las 4. Luego le acompaña con valencia 3, que no hay simplificación, anhídrido cloroso. Con valencia 5, que no hay simplificación tampoco, pues son impares, anhídrido clórico. Y la mayor de todas, cuando está trabajando con 7, anhídrido perclórico. Bien muchachos, con esta explicación de los óxidos metálicos y no metálicos, damos por concluido el contenido 1 de la segunda parte de la nomenclatura.